Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y bueno, para empezar con el dato frívolo del día, estoy usando el Truffle Tease. Ya habíamos hablado de este lipstick en algún otro momento, así es que no voy a entrar en detalles, pero bueno, es un Maybelline de farmacia, salen buenísimos. Al otro día una amiga me hizo notar que lo traía puesto, no ese, sino el otro, uno cafecito. Terminé de comer y todavía lo traía, entonces bastante buenos. Pero bueno, este video es un episodio más de su gustadísima sección El Señorómetro, que quisiera aclarar que creo que suena a que si pongo un libro en El Señorómetro significa que a fuerza es de un señoro, y no, realmente no funciona así la cosa. La lógica del Señorómetro es que yo leo un libro y le aplico, digamos, unos ciertos criterios que son los usuales para determinar qué tanto me gustó, qué tan relevante me parece, y luego le aplico algunos criterios que ya son más un poco ideológicos, de contenido, de qué aporta la conversación, para medir su grado de señoritud. ¿Puede haber libros que no tengan señoritud? Sí, puede ser, digo, no es obligatorio, puede ser que estén en un nivel muy bajo pues con estos sesgos que antes eran tan normales. Puede suceder. Entonces, el hecho de que yo diga que vamos a poner un libro ante el señorómetro no quiere decir que forzosamente es porque creo que el autor es un señoro. Y lo aclaro particularmente porque cuando dije que iba a hacer un video sobre este libro, que es Lengua Dormida, de Franco Félix, una novedad que Sexto Piso tuvo la enorme generosidad de enviarme, porque a mí me interesaba, o sea, a petición expresa mía. Pues cuando dije que lo iba a poner en El Señorómetro, como que la banda asumió automáticamente que lo que yo estaba afirmando era que Franco Félix era un señoro. Puede que lo sea, puede que no. Ahora mismo vamos a llegar a ese tema. Y bueno, para quien no haya visto ninguno de los videos de esta sección, les explico que El Señorómetro es una herramienta desarrollada por Malositos Inc. para no irnos a ninguno de los dos extremos. Es decir, lo que buscamos es un diálogo lo más completo que se pueda con los libros, entenderlos dentro de su contexto, entender su valor literario como libros o en cuanto a lo que aportan a la conversación, pero también entender que ni los libros ni los autores son incuestionables y que nosotros como lectoras estamos en nuestro derecho de decir, bueno, puede ser el libro más sublime, más hermoso, más importante de la literatura, pero a lo mejor ya es tan chocante ideológicamente que tal vez yo mejor sí me lo pierdo, o a lo mejor sí lo leo, pero no puedo dejar de señalar pues estas cosas que en su momento veíamos como normales, pero que ya no lo son necesariamente. Perdón, me voy a comer una palomita porque no están para saber, pero estoy teniendo un día de esos muy terribles, así todo, creo que todo lo que he hecho me ha salido mal. Y estoy muy cansada, no he comido y tenía que grabar antes de que se vaya la luz porque me di cuenta que no tiene nada grabado, etcétera. Bueno, déjenme comer una palomita. Bueno, en principio, como siempre en El Señorómetro, ¿qué es Lengua Dormida? Esta es una conversación interesante, es un buen punto de partida. Digo, no quiero ser imprecisa, no estoy segura si he visto este libro promovido como novela. Creo que hay una especie de abuso de la palabra novela, como que cada vez que sale un libro y es acerca de una historia, como que le queremos poner el apelativo de novela, porque, pues no sé, como por simplificar. Pero en realidad yo diría que esta es una colección de crónicas personales que Franco Félix escribe en torno a la figura de su madre. Si ustedes me dicen por qué se llama Lengua Dormida, bueno, sí hay una relación, o sea, sí hay una mención explícita del autor hacia como que el lenguaje, el misterio, la incomprensión, o mejor dicho, la realidad que se pierde, ¿no? Cuando alguien se va y se pierde con su propio misterio. En el caso de esta historia, lo que sucede es que Franco Félix nos va a hablar de la vejez y la muerte de su madre, pero también de cómo
él sabe que su mamá, cuando era joven, tenía otro matrimonio y otros hijos y otra vida, y se escapó y después se casó con el papá del autor y lo tuvo a él y a su hermano, y trajo a su hermana, bueno, a su hija mayor, me parece, y nunca le contó nada al respecto. O sea, él tuvo un poco como que investigar y reconstruir la historia a partir de los relatos de otros. Y entonces él está hablando un poco, o sea, el título Lengua Dormida me parece a mí interpretar que tiene que ver con estas historias y estas idiosincrasias y estas informaciones, estas verdades que se pierden y que son insustituibles cuando alguien se va. Pues ya hay muchas cosas. Con esto me identifiqué mucho porque, por ejemplo, mis abuelos murieron cuando yo era adolescente, mi papá murió cuando yo tenía 21 años. Y hubo, claro, o sea, cuando yo era niña o cuando era todavía adolescente, pues hay preguntas que a esa edad no se te ocurren. No sabes que eso algún día va, o sea, no sabes que las personas no van a estar para siempre, ¿no? No puedes prever todas las preguntas. Y entonces, ya después de que ellos habían muerto, hubo cosas que dije, wow, no, o sea, no lo sé porque nunca se lo pregunté, nunca se me ocurrió, o sea, o es más, yo ni siquiera sabía esto y ahora que medio me entero no puedo hacerle más preguntas al respecto. Entonces, eso ya se perdió, ¿no? Y también hay una referencia concretamente a una lengua australiana, aborigen, y esto ya es mucho más complejo. Pero bueno, me estoy enredando yo sola y lo que quiero decir es que el libro es un conjunto de crónicas personales que están conectadas entre sí porque todas tienen que ver con la madre de Franco Félix, con su historia como mujer, pero también con el significado que tiene esta mujer en la vida de Franco Félix, o sea, él cómo la ve. Y esto, este interés por decir cómo la ve, por rendirle esa especie de homenaje, de tributo, surge a partir de pues, los últimos años de la vida de ella, del envejecimiento de ella y de su padre, y bueno, de la muerte. Entonces, bueno, hasta este punto no es una, o sea, les quiero aclarar, no es una novela, es un conjunto yo diría, es un conjunto de ensayos personales o de crónicas personales sobre la familia de Franco Félix y sobre otros aspectos de su infancia, de su crecimiento, pero siempre todo en relación con su mamá sobre todo. Su papá a veces, pero su mamá sobre todo. Uno podría decir, es autoficción, no sé qué tanto él haya modificado ciertas informaciones, me da la impresión de que no mucho, por eso es que yo me atrevo a decir que este es un libro de no ficción. Creo yo que si Franco Félix fuera un autor norteamericano con una gente así como muy colmilludo y tal, este libro sería de esos que leo Oprah Winfrey, que se vuelven así una bomba. Pero en México de pronto nos cuesta trabajo todavía aceptar ciertos géneros, como el ensayo o como mismo, la memoria, no sé por qué, la autobiografía. O sea, nos cuesta aceptarlos con su nombre propio, porque cuando nos los venden como novelas, pues decimos, o sea, como que decimos, sí, entonces sí lo leo porque es una novela. O sea, como que nos espanta convertirnos en lectores de ensayo o de no ficción, no sé por qué. O sea, eso pienso que fue muy claro con Línea Negra. O sea, Línea Negra me parece que es un ensayo personal, ¿no? Una memoria, pero no todo el mundo quería que fuera novela y la editorial lo vendió como novela y le dieron un premio de novela y ya hasta la autora yo creo que se terminó resignando y dijo, bueno, ya, pues es una novela, si ustedes quieren es una novela, si ustedes quieren es lo que ustedes quieran. Me sigo desviando, pero bueno, la cuestión es, si a ustedes les interesan las historias reales, si les interesan las relaciones familiares, si les interesa, bueno, esta figura de la mamá y sobre todo la compleja relación entre una madre y un hijo, varón, esta puede ser un libro de su interés. Y ahora vamos justo a ir deslindando los distintos aspectos que me interesa comentar y después hablaremos de su grado de señoritud. Entonces, en el señorómetro, bueno, las primeras 5 estrellas se dan o no se dan en función de la experiencia de lectura. Tengo que decir que este es un libro con el que tuve una experiencia, pues, ambivalente. No todo del libro me gustaba, no todo del libro me llamaba la atención. Siento que a veces el humor me parecía un poco forzado. Sin embargo, también tengo que reconocer que o sea, a pesar de que había estas especies de bachecitos de cosas que no me llamaban tanto la atención, lo que yo decía, esto
Sí, no sé, no es de mi gusto, no lo estoy disfrutando. La verdad es que el gran poder del libro es su sinceridad. Y creo yo que cuando el autor como que no se distraía tanto o no invertía tanta energía en ser gracioso o en decir algo como que súper inesperado, sí, como inesperado sobre todo, y era sincero y contaba cosas como más emotivas, más de los vínculos, de las relaciones interpersonales. El libro me involucraba completamente, sobre todo cuando se refería al ser un hijo adulto y ver la vejez, o sea, el envejecimiento de tus padres y verlos, o sea, ya cuando eres adulto y tienes una perspectiva de lo que significaron muchas cosas en la biografía de ellos como personas, o sea, ya que tienes una cierta experiencia de vida, cuando ya no eres un niño ya no los ves como estas figuras como todopoderosas, para bien o para mal, cuando ya eres un adulto que puedes entender ciertos procesos de otra manera y tener un poco más de empatía con otras situaciones, esas cosas me gustaban mucho. O sea, los personajes eran súper bonitos, atípicos, pero súper bien dibujados. Esa parte me encantó y me encantó también que se ponga al frente o sea, en el centro, mejor dicho, de la narración, pues a dos personas ya en una edad avanzada, con sus manías, con sus preferencias, con las cosas que les divierten, con sus reacciones, o sea, con cómo se van de fiesta. O sea, ver protagonistas pues ya en la vejez creo que es algo que me pareció muy refrescante y que me enterneció muchísimo. Entonces, había momentos, y bueno, y sobre todo rumbo al final, tal vez también influye que ya estaba yo con mucho trabajo y muchas otras cosas, ya no tenía tanta energía para continuar mi lectura y rumbo al final hay una etapa que es como un sueño, que tardé en conectar con eso, ya después sí también tiene mucho ponche emocional, pero no sé, o sea, fue una experiencia dispareja, aunque sí tengo que decir que hubo muchos momentos que me súper llegaron al cora, pero así de muy emotivo, y también siento que la manera de abordar estos temas, al menos dentro de nuestro panorama, pues original. Entonces yo le daría 4 de 5 estrellas porque pese a que tenía estas como cosas que tal vez me distraían de tener una súper experiencia de lectura, también tuvo algunas muy poderosas, entonces yo le daría 4 estrellas. Y después, bueno, 3 estrellas disponibles para el mérito técnico. Aquí sí estoy un poco más indecisa. Bueno, yo que tengo que decir es que yo había leído a Franco Félix siempre como cronista. O sea, yo le había leído un libro anterior que se llama Kafka en traje de baño, y me atrevería a decir, digo, es muy atrevido de mi parte a partir de la lectura de solo 2 libros, como que decir algo tan contundente acerca del autor, pero creo que una de las cosas que hace muy bien, y por lo cual yo creo que su vena es como de ensayista, mucho más que de novelista, es que puede encontrar la posibilidad que le ofrece hacer una conexión entre 2 cosas aparentemente no relacionadas. O sea, por ejemplo, aquí en el libro de Lengua Dormida, o sea, si yo les dijera los elementos que aparecen en relación, o sea, no es lo más obvio, pues no es lo que uno esperaría. O sea, aparecen las películas de terror, bueno, sí, aparece Freddy Krueger, aparece Australia, aparece un incendio donde murieron algunos canguros en Australia, aparece, bueno, hay una especie de pesquisa familiar, hay muchos elementos en tensión, bueno, y esta reflexión a veces sobre la lengua, a veces sobre la identidad, ¿no? Hay varios elementos en tensión y varias asociaciones que no parecen obvias, y creo que esto sí lo sabe hacer Franco Félix muy bien. Hay veces que termina cayendo como en lugares comunes, sobre todo del humor, como que se siente eso de que quiere hacerse el gracioso. A veces el humor le funciona bien para liberar un poco de tensión, tengo que reconocerlo, pero a veces termina haciendo lo que conocemos como chiste de tío, que no termina de... O sea, como que se queda a medio gas, ¿no? O sea, no termina de ser lo suficientemente atrevido como para ser muy gracioso. Y entonces
de pronto parece medio fallidón, sobre todo cuando tiene otros recursos mucho más potentes. Pero dentro de todo, el libro se sostiene bien, o sea, creo que el riesgo que salva muy bien es no contar una historia lineal y además no clavarse demasiado en detalles, o sea, como que en chistes locales, o sea, no una historia demasiado interna. No ser excesivamente narrativo, sino que hacer esta especie de reflexión en torno a otros aspectos, o sea, estas asociaciones. O sea, por eso les digo que esto en el mercado gringo yo creo que les gustaría mucho porque es el tipo de memoir. O sea, Mary Karr estaría como que orgullosa. Tal vez sí le faltó otro poquito de edición porque creo que tenía más potencial. O sea, había más oportunidades que se podían aprovechar. De hecho, esto ya lo había dicho en algún video, pero no me acuerdo en cuál. Este libro yo lo conocí porque tengo en Facebook a Franco Félix y yo vi ese proceso en el cual falleció su mamá y después él decidió escribir el libro y de pronto compartía algunas partes o contaba cómo iba ese proceso y verlo, o sea, sí prometía algo interesante y entonces cuando salió el libro dije yo lo quiero leer y sí, tengo que decir que no me decepcionó. Tenía mucho potencial el libro y es muy emotivo, o sea, se nota que está escrito desde la más pura vulnerabilidad y eso sí llega al libro, o sea, no es uno de estos, no es una de estas memorias en las cuales el autor se terminó cuidando o se terminó guardando cosas o se terminó escondiendo, le entró con mucho valor, pero también siento que hubo algún potencial que se desperdició y que no termina de... O sea, hay cosas que se sienten un tanto forzadas, otras medio incompletas, otras medio desaprovechadas. Sí me pongo quisquillosa. Entonces, hasta ahorita lleva 4 puntos de experiencia y, digamos, 1.5 de valor técnico. Entonces, lleva 5.5. Y bueno, las últimas 2 estrellas son como la trascendencia o la relevancia del libro. Tal vez aquí voy a exagerar, pero yo le quisiera dar 2 estrellas de relevancia a este libro y eso es por la siguiente razón. El libro anterior de Franco Félix, si no me equivoco, es Maten a Darwin, que salió en la colección Caballo de Troya y que venía con Random House y tal. Yo no lo leí, o sea, digo, pues tuvo gran distribución, no sé qué tanto se leyó, no leí reseñas de él, o sea, no tengo idea de qué trata, ni he escuchado comentarios al respecto, ni nada. Y uno pensaría... Bueno, por haber salido con una editorial tan grande, uno pensaría que ese iba a ser como que el gran cambio en la carrera de Franco Félix y sin embargo creo que no lo fue. Y en cambio este libro, Lengua Dormida, siento yo que tiene mucha más potencial para ser un pequeño boom. Y creo que algunos de los temas que propone son relevantes y a mí me encantaría que fueran conversaciones que se ampliaran, o sea, que se magnificaran. Y una de ellas es, bueno, insisto, sobre la vejez, sobre los cuidados a los viejos y por qué estos temas, pues a juzgar al menos por la literatura reciente, por qué esto todavía no nos preocupa, siendo que nos estamos dando cuenta de que nuestra realidad es cada vez más violenta con la gente de la tercera edad, o sea, pues justo porque, bueno, no hay garantías económicas de ningún tipo para nadie de ninguna edad, pero ya los planes de retiro pues simple y sencillamente no existen, entonces nosotros, o sea, la generación que tenemos ahorita 30 y tantos, 40 años y menos, pues vamos a llegar a una vejez sin ninguna garantía de seguridad social ni de sustento. Cuando cada vez hay menos oportunidades laborales para las personas que tienen de 50 para arriba, cuando pues todo, o sea, la salud, o sea, los servicios de salud pública pues tampoco funcionan al 100%. Y de pronto es una etapa de la vida que pareciera desaprovechada en la literatura, pero sobre todo en nuestro contexto, o sea, como que tendríamos que estarnos haciendo más preguntas respecto a la vejez, o sea, a las generaciones que están en su tercera edad ahora y a la vejez que a nosotros nos espera, y creo que todavía no hemos llegado a ese diálogo, ¿no? Y por otra parte, digo, me llama la atención que hace unos años Julián Herbert escribió una novela llamada Canción de tumba y en su momento sí creo que fue un pequeño boom, pero lo que a la gente le escandalizaba, le llamaba la atención era que
pues Julián Herbert decía, bueno, lo que contaba era que su madre se había dedicado al trabajo sexual durante algún tiempo, y eso pareció darle un pequeño revuelo a la novela, pero de cierta forma como que parecía que la víctima era él, ¿no? No sé, a veces me dan ganas, tengo el libro ahí y me acuerdo que en su momento me gustó mucho, a veces me dan ganas de releerlo porque ya no sé cómo lo vería en este momento, en este momento de mi vida y con mis criterios de lectura. Pero bueno, en el caso de Franco Félix, creo que ofrece otra visión de la muerte de su madre y de su madre en sí, a pesar de que su madre no responde, o sea, de hecho en muchos sentidos es una mujer que transgredió las expectativas de la madre y de lo femenino y de la mujer, o sea, de lo que socialmente se esperaba de ella en su época. Ella fue una gran transgresora. Y gran parte de la originalidad de la novela es que ya esa transgresión se ve con ojos contemporáneos, sobre todo rumbo al final del libro. Es muy conmovedor que este hijo ya maduro tiene la capacidad de entender que su madre no es solo su madre, sino que fue una mujer madura, que fue una mujer joven, que fue una adolescente y que fue una niña, y que lo que eso significó para ella y las cosas que tuvo que enfrentar, no solo por la situación en la que vivió, sino por ser mujer, pues a él le generan compasión y empatía, y eso es muy refrescante, y creo que sin necesidad de él llamarse aliado o no sé, lo que sea, está poniendo ciertos temas sobre la mesa con una mirada que yo por lo menos agradecí y que creo que se debería conversar más, o sea, en contraste, por ejemplo, con este hombre de Cuando mienten las estrellas, que no tenía ninguna compasión, no solo por su madre, sino por ninguna mujer, por ninguna mujer, pues tenemos a este cuate que puede ver a su madre desde la compasión y desde la comprensión. Eso creo que es algo que se debería ampliar en la conversación, y yo espero que este libro pues sea conocido y que signifique algo importante en la carrera de Franco Félix. Él ya lleva muchos años trabajando, o sea, y ha ganado premios y es muy constante y es muy disciplinado, y sin embargo creo que todavía no es un autor que ubiquemos mucho, ¿no?, en el panorama. Aunque bueno, creo que son realmente pocos o pocas quienes alcanzan, ¿no?, quienes son tocados por la veleidosa gloria literaria, pues sí, son realmente pocos. Pero digo, ojalá que este libro sí genere una conversación más o menos amplia, porque creo que nos está proponiendo cosas en las que sí vale la pena que nos detengamos a pensar. Y bueno, ya que le dimos las estrellitas, ya no me acuerdo ya cómo iba, pero bueno, este libro tendría para mí un muy decoroso 7.5, 7.5. Si ustedes son muy flexibles, pues pongamos que sube a 8, ¿no? No está nada mal. Ahora, en cuanto a señoritud, fíjense que también es muy refrescante encontrarte con un libro escrito por un varón, santo varón de su tiempo. Yo no digo que Franco Félix esté limpio de todo sesgo, tampoco diría que el libro es impecable. A lo mejor, sobre todo cuando mira a su hermana, pues tal vez ahí se le van un par de cositas, pero creo, o sea, me atrevería a decir que, pues, si Franco Félix es señoro, es un señoro involuntario. O sea, si ustedes ya son de estas lectoras que no toleran ya mucho la señoritud, pueden leer este libro con tranquilidad, porque creo yo sin temor a equivocarme, no van a encontrar nada que les pueda provocar, pues así, esa sensación incómoda o esa molestia o esa irritación que a veces ya nos da leer a los señoros. Pues no, honestamente tengo que decirles que no puedo recordar en este momento ningún segmento, ninguna situación de mi lectura en la cual yo haya dicho, ya aquí se le salió lo señoro. No, la verdad que no. Sobre todo al contrario, me pareció muy notable la capacidad que tuvo de mirar a su mamá y sin demanda, o sea, sin exigirle que sea una mamá perfecta, y admirarla y amarla y celebrarla por lo que fue, o sea, con sus blusas de animal print, con sus telenovelas de narcos, o sea,
no se nota en ningún momento que este cuate la esté mirando hacia abajo, como a veces sucede, ¿no? No, o sea, celebra absolutamente todas las decisiones de su madre, todas las expresiones de su manera de ser, y eso yo lo encontré de verdad divino, refrescante, maravilloso. Entonces, en términos del señorómetro, señor involuntario, lo cual nos da como resultado que, digo, no es un libro así perfecto, imprescindible, pero se deja leer bastante bien, y además está hasta este lado del señorómetro, es decir, tenemos bastante margen, o sea, es una lectura que vale la pena hacer. Yo, como les decía en mi Keeping Up, tampoco les voy a decir lo voy a releer, lo voy a conservar en mi biblioteca, no, sería también ser deshonesta con ustedes, pero me da gusto haberlo leído, sí, y me da gusto comentarlo con ustedes también, y creo que puede haber muchas personas que lo disfruten mucho, tal vez incluso más que yo, y sobre todo ahora que estamos pensando en la maternidad, esta también es una manera de ver la maternidad, de ver la vejez de una mamá y verla con ojos de amor. Y bueno, la verdad es que cuando estaba leyendo este libro me acordaba muchísimo de mis amigas de Perséfone, que recientemente sufrieron la pérdida de su mamá y que, pues yo me acuerdo que o sea, las que lo vimos, o sea, a pesar de que las conocemos, digamos, de redes sociales, pues era como que muy evidente y podíamos casi que sentir o percibir, ¿no? el gran dolor que estaban atravesando. Pues sí, este sería un libro que seguramente les llegaría al corazón y que les haría sentir muy acompañadas, porque tal vez también hacen falta libros sobre el duelo, y cuando atravesamos un duelo nos parece que nadie puede entender realmente la magnitud, que alguien para entender lo que es esa sensación de pérdida, pues tendría que estar atravesando esa misma sensación de pérdida. Entonces, este libro les puede hacer sentir muy acompañadas o acompañados a quienes estén pasando por esa experiencia, justo porque se nota mucho que lo escribe alguien que verdaderamente lo está viviendo y lo está sintiendo de una manera muy profunda. Entonces, bueno, espero haberles hecho una idea más o menos aproximada de lo que se pueden encontrar en este libro. Ya les di mis impresiones, ya hablamos del señorómetro. Aquí sí le deberíamos poner un sellito de garantía del señorómetro, o sea, garantizamos que está casi 90 y tantos % libre de señoritud. Ana Laura Pérez, si me estás viendo, deberías, bueno, pronto te contactaré para hacer un sellito de de garantía de frescor. Pero bueno, creo que no me queda mucho más que agregar al respecto. Por ahora esto es todo. Les agradezco mucho que hayan venido a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Goodbye.